Saludos a todos. En la actividad anterior orientamos el estudio del metabolismo de los triacilglicéridos. Destacamos su almacenamiento en el tejido adiposo y su importancia como reserva energética. En la imagen se observa la estructura de una lipoproteína. Estas y los cuerpos cetónicos son la forma en que se transportan los lípidos por la sangre, debido a la insolubilidad de los mismos. El hígado e intestino constituyen órganos muy importantes en el metabolismo de estos compuestos, que se estudiarán en esta actividad orientadora. Una vez estudiados estos contenidos, podrán explicar los mecanismos de transporte de lípidos a través de las lipoproteínas y los cuerpos cetónicos, así como interpretar los procesos de cetogénesis y cetólisis, teniendo en cuenta los órganos y sistemas en que ocurren, su regulación e importancia biológica. Además, serán capaces de explicar las características de la acetil-CoA como compuesto integrador del metabolismo de los lípidos en diferentes situaciones y el papel de los mismos como fuente de energía metabólicamente útil y componentes de estructuras celulares. Las lipoproteínas son estructuras supramoleculares formadas por la agregación de diferentes tipos de lípidos con proteínas globulares específicas llamadas apoproteínas. Aunque existen variaciones estructurales entre los diferentes tipos de lipoproteínas, hay una regularidad en la disposición de sus componentes. Poseen un núcleo central de lípidos no anfipáticos como triglicéridos y ésteres del colesterol. Alrededor de este núcleo se encuentran apoproteínas y lípidos anfipáticos del tipo del colesterol libre y fosfolípidos, orientados con las porciones polares hacia el exterior en monocapas que están en contacto con el medio acuoso. La organización estructural de las lipoproteínas se mantiene mediante interacciones débiles entre sus componentes. La estructura de las lipoproteínas se mantiene debido a las proteínas que forman parte de las mismas, que reciben el nombre de apoproteínas o también de apolipoproteínas. Existen al menos 7 tipos, distribuidas entre las diferentes lipoproteínas plasmáticas, y todas están constituidas por una sola unidad globular, excepto la APO2, que es un dímero. Sus funciones son variadas y algunas contribuyen a la solubilidad de los lípidos, otras modifican la actividad de enzimas específicas durante el intercambio de lípidos entre las lipoproteínas y otras sirven de señales de reconocimiento molecular de las lipoproteínas con los receptores celulares. Se denominan con letras mayúsculas A, B, C, etc. Particular interés presenta la apoproteína B100 por ser una de las proteínas más grandes conocidas, con 4.536 aminoácidos, lo que conlleva a que se presenten con relativa frecuencia mutaciones que alteran su secuencia de aminoácidos. Teniendo en cuenta su densidad, las lipoproteínas se clasifican en kilomicrones, VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad, IDL o lipoproteínas de densidad intermedia, LDL, lipoproteínas de baja densidad, y HDL o lipoproteínas de alta densidad. Por su movilidad electroforética se clasifican en lipoproteínas alfa, beta y prebeta. Se ha descrito un tipo adicional cuya concentración elevada en el plasma se asocia con un mayor riesgo de aterosclerosis, la lipoproteína A, una variante de las LDL.
Están observando en la diapositiva un cuadro con la composición de las lipoproteínas. Como se observa, la proporción en peso de proteínas aumenta. Los principales tejidos donde se sintetizan las lipoproteínas son el hígado y el intestino. Los kilomicrones se forman en el intestino. Son ricos en triacilglicéridos exógenos y una vez que se incorporan a la sangre, sus triacilglicéridos son hidrolizados por la acción de la lipasa lipoproteica. Se transfieren algunos componentes de la superficie de los kilomicrones a las HDL, formándose los kilomicrones remanentes que son captados por los receptores hepáticos. Las VLDL se sintetizan en el hígado, son ricas en triacilglicéridos endógenos y bajo la acción de la lipasa lipoproteica se transforman en IDL y luego en LDL, disminuyendo su contenido en triacilglicéridos y aumentando relativamente el de colesterol, por lo que las LDL transportan fundamentalmente colesterol. En la imagen se observa una representación de las LDL y sus receptores. Estas lipoproteínas son captadas por los tejidos mediante receptores específicos por su apoproteína principal, la B100. Esto reviste especial importancia clínica, pues se presentan defectos del receptor o de la secuencia de aminoácidos de la apoproteína B100, lo que impide el reconocimiento de dichas moléculas, siendo esta la causa molecular de la enfermedad conocida como hipercolesterolemia familiar. La captación de colesterol por las células se realiza por el mecanismo de endocitosis mediada por receptor. Se forma entonces un endosoma que por la acción de la bomba de protones disminuye el pH y provoca la separación de los receptores, que se incorporan a la membrana plasmática. A continuación, por acción de las enzimas lisosomales, se degradan las LDL en sus componentes, liberándose colesterol, que produce en la célula los siguientes efectos metabólicos. Inhibición de la enzima HMG-CoA reductasa, lo que interrumpe la síntesis del colesterol intracelular. Inhibición de la síntesis de los receptores de LDL, lo que impide la entrada de colesterol a la célula, y activación de la enzima que esterifica el colesterol con un ácido graso. Observamos en esta imagen el transporte de colesterol desde los tejidos al hígado. El colesterol libre procedente de las VLDL y de los kilomicrones, así como el exceso de colesterol libre de los tejidos extrahepáticos, son captados por las HDL y esterificados por la acción de la enzima LCAT, lecitina colesterol aciltransferasa, que se encuentra unida a esta lipoproteína y es llevado posteriormente al hígado para su metabolización. Las concentraciones elevadas de colesterol de las VLDL, IDL y LDL se asocian con mayor riesgo aterogénico. Lo contrario sucede con las concentraciones de HDL. Otra forma de transporte de lípidos son los cuerpos cetónicos, cuyo metabolismo estudiaremos a continuación. La cetogénesis es el proceso de síntesis de cuerpos cetónicos. Se localiza tisularmente en el hígado y celularmente en las mitocondrias, donde también ocurre la beta-oxidación de ácidos grasos, por lo que ambos procesos se encuentran funcionalmente relacionados. La acetil-CoA, proveniente de la beta-oxidación, puede convertirse en dos ácidos carboxílicos relativamente fuertes, que son el ácido acetilacético y el beta-hidroxibutírico. Estos y la acetona
constituyen los cuerpos cetónicos. La concentración normal de cuerpos cetónicos en sangre es de 0.2 milimoles por litro y se denomina cetonemia normal. En esta reacción de la cetogénesis se condensan dos moléculas de acetil-CoA formándose acetoacetil-CoA. La enzima que cataliza esta reacción es la beta-cetotiolasa. En esta reacción observa que se condensa la acetoacetil-CoA con una molécula de acetil-CoA, dando lugar al 3-hidroxi-3-metil-glutaryl-CoA, llamado comúnmente beta-hidroxi-betametil-glutaryl-CoA, conocido como HMG-CoA. La enzima que cataliza esta reacción es la HMG-CoA sintetasa. En la siguiente reacción, el HMG-CoA, por acción de la enzima HMG-CoA liasa, se convierte en ácido acetilacético liberándose acetil-CoA. Como se observa, se ha formado el primer cuerpo cetónico, el ácido acetil-acético. A continuación, parte del ácido acetilacético es convertido en ácido beta-hidroxibutírico por la acción de una enzima de la membrana mitocondrial interna denominada beta-hidroxibutírico deshidrogenasa, que utiliza como coenzima al NAT reducido. El ácido beta-hidroxibutírico es otro cuerpo cetónico. El ácido acetilacético se descarboxila espontáneamente formándose la acetona, que es el último de los cuerpos cetónicos que se produce. La cetólisis es el proceso donde se degradan los cuerpos cetónicos. Este proceso ocurre en las mitocondrias de las células de los tejidos extrahepáticos, ya que el hígado no contiene enzimas para su degradación. Tiene una gran importancia biológica, ya que algunos tejidos como el músculo cardíaco y la corteza renal utilizan preferentemente los cuerpos cetónicos como fuentes de energía en lugar de la glucosa. Durante las primeras etapas del ayuno hay una utilización importante de los cuerpos cetónicos por el músculo esquelético y a partir de los 3 días los mismos son utilizados por el sistema nervioso central. La cetólisis ocurre de la siguiente manera. El ácido beta-hidroxibutírico se transforma en ácido acetilacético por la enzima beta-hidroxibutírico deshidrogenasa. Este, a su vez, por acción de la enzima tioforasa, se convierte en acetoacetilcoenzima A y finalmente esta última se convierte en 2 moléculas de acetilcoenzima A por acción de la enzima tiolasa. La acetona se elimina a través de la respiración. La actividad cetogénica del hígado está regulada en primer lugar por la liberación de los ácidos grasos del tejido adiposo por acción de la lipasa hormonosensible, que depende de la proporción insulina-glucagón y donde los propios cuerpos cetónicos estimulan la producción de glucagón por el páncreas. Y en segundo lugar, por la regulación de la beta-oxidación, dependiente de la concentración de malonilcoenzima A, debido a su efecto inhibidor sobre la entrada de los ácidos grasos a la matriz mitocondrial. Cuando predomina la beta-oxidación sobre la biosíntesis de ácidos grasos, predomina la cetogénesis. El fallo de estos mecanismos de regulación provoca el estado de cetosis. Esta se produce cuando la síntesis de cuerpos cetónicos es mayor que la capacidad de los tejidos extrahepáticos para degradarlos. Las causas de cetosis son dieta rica en grasas y deficiente en glúcidos, ayuno prolongado y diabetes mellitus descompensada. El aumento de la síntesis de cuerpos cetónicos está relacionado con la disminución de la actividad del ciclo de Krebs, que no puede asimilar toda la acetilcoenzima A que se forma en determinadas condiciones metabólicas. En este caso,
se produce cetosis que se caracteriza por hipercetonemia, que es el aumento de la concentración de cuerpos cetónicos en sangre, cetonuria, que es la eliminación de cuerpos cetónicos por la orina, aliento cetónico y acidosis metabólica. En todos estos casos hay una deficiencia de glucosa en el interior de las células que trae como consecuencia que se obtenga energía a partir de los ácidos grasos por beta-oxidación, cuyo metabolito final es la acetilcoenzima A, que debe ir al ciclo de Krebs. Para que esto suceda, debe estar garantizado el suministro de ácido oxalacético, que se forma a partir del ácido pirúvico proveniente de la glicólisis. Como ya explicamos, hay deficiencia intracelular de glucosa que deprime la glicólisis, por lo que no se forma ácido pirúvico ni ácido oxalacético, y la acetilcoenzima A, al no poder incorporarse al ciclo de Krebs, pasa a la síntesis de cuerpos cetónicos, cuya intensidad sobrepasa la capacidad de los tejidos extrahepáticos para degradarlos y se produce la cetosis. Como se habrán percatado, la causa metabólica común que tiene la cetosis es una deficiencia en el metabolismo de la glucosa, que impide su utilización como fuente de energía por las células, ya sea por ausencia de insulina, como en el caso de la diabetes, o porque no se ingiera adecuadamente, como en las otras dos causas de dieta excesiva en grasas o ayuno prolongado. Es preciso que profundices estos aspectos en tu libro de texto y te percates de que la cetosis del diabético es más intensa que la del ayuno, ya que en la diabetes el cerebro no utiliza los cuerpos cetónicos debido a que la entrada de glucosa a este tejido no depende de la insulina, mientras que en el ayuno el cerebro se adapta a utilizar los cuerpos cetónicos, lo que hace que disminuya la intensidad de la cetosis en este caso. Como es conocido, la acetilcoenzima A es un metabolito de encrucijada que puede formarse en las mitocondrias a partir de los glúcidos, aminoácidos y los ácidos grasos, y puede seguir diferentes vías metabólicas, como por ejemplo incorporarse al ciclo de Krebs y oxidarse totalmente, o seguir hacia la síntesis de ciertos lípidos o formar cuerpos cetónicos. Como conclusiones de nuestra actividad orientadora de hoy tenemos: los principales órganos donde se sintetizan las lipoproteínas son el intestino y el hígado. Las lipoproteínas son la forma en que se transportan los lípidos en sangre y se diferencian por la naturaleza y proporción de la fracción lipídica y sus apoproteínas. Los cuerpos cetónicos se sintetizan en el hígado y se degradan en los tejidos extrahepáticos, ya que el hígado carece de las enzimas necesarias. La regulación del metabolismo de los cuerpos cetónicos se efectúa a nivel de la cetogénesis, depende de la liberación de los ácidos grasos del tejido adiposo y su degradación en la beta-oxidación. Las causas de cetosis son el ayuno prolongado, la diabetes mellitus descompensada y la dieta pobre en glúcidos y rica en grasas, provocadas por deficiencias en el metabolismo de los glúcidos. La ingestión de proteínas es necesaria, ya que las mismas cumplen múltiples funciones, entre las que se encuentra aportar el nitrógeno metabólicamente útil contenido en sus aminoácidos. La imagen muestra dos niños portadores de una desnutrición proteico-calórica, consecuencia de una dieta inadecuada, frecuente en África y en países del tercer mundo. El metabolismo de los aminoácidos y algunos tipos de desnutrición serán estudiados en la próxima actividad orientadora.
Saludos a todos. En la actividad anterior orientamos el estudio del metabolismo de los cuerpos cetónicos y las lipoproteínas, resaltando su papel en el transporte de lípidos en diferentes situaciones metabólicas. En el día de hoy comenzamos el estudio de los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular. Una vez estudiados estos contenidos, podrán explicar cómo se mantiene el pool de aminoácidos, teniendo en cuenta los procesos que le aportan y sustraen aminoácidos, así como las reacciones generales de los mismos, tomando en consideración el destino metabólico del grupo amino y la cadena hidrocarbonada. También serán capaces de interpretar el proceso de síntesis de aminoácidos en el humano, teniendo en cuenta sus limitaciones. Entre los compuestos nitrogenados se encuentran los aminoácidos, los nucleótidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. La presencia del nitrógeno en estos compuestos les confiere importantes capacidades funcionales y la posibilidad de participar de un modo destacado en las transformaciones biológicas de dichas biomoléculas. Con los alimentos ingresan a nuestro organismo una gran variedad de compuestos nitrogenados. Sin embargo, es necesario enfatizar que son los aminoácidos contenidos en las proteínas los que aportan la mayor cantidad del nitrógeno metabólicamente útil. Aunque los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular muestran una gran diversidad estructural y funcional, el estudio de su metabolismo en conjunto se justifica por las estrechas relaciones que se establecen entre ellos. A continuación, explicaremos el ciclo del nitrógeno en la naturaleza. El nitrógeno es muy abundante en la atmósfera, donde se encuentra como nitrógeno molecular, formando el 79% del aire. En los suelos se halla en forma de nitratos, amoníaco y otros derivados, producto de la disolución de minerales y de la descomposición de los organismos vivos. Los animales no son capaces de utilizar estas formas de nitrógeno para sintetizar sus biomoléculas nitrogenadas, ya que carecen de los sistemas enzimáticos capaces de llevar a cabo las reacciones correspondientes. Las plantas absorben el amoníaco y los nitratos del suelo y sintetizan a partir de ellos los aminoácidos y otros compuestos nitrogenados de bajo peso molecular. Entre las plantas, las leguminosas, como los frijoles, tienen una destacada participación en la incorporación del nitrógeno inorgánico al mundo orgánico. De lo anterior se deduce que los animales dependen de las plantas para adquirir el nitrógeno metabólicamente útil, fundamentalmente aminoácidos. A partir de estos compuestos se pueden sintetizar casi todas las biomoléculas de nuestro organismo. Al morir, tanto los animales como las plantas sufren un proceso de descomposición mediante el cual los compuestos nitrogenados son degradados y convertidos en formas inorgánicas como el amoníaco. Así cierra el ciclo del nitrógeno en la naturaleza. El pool de aminoácidos está constituido por los aminoácidos libres en los diferentes líquidos corporales como el intersticial, el plasma y la linfa, entre otros, existiendo un continuo intercambio entre estos a través de las distintas barreras, membranas celulares, capilares y otras. La cantidad y concentración de cada uno de los aminoácidos del pool es biológicamente constante, ya que sus variaciones se producen dentro de límites más o menos estrechos. La constancia del pool refleja un equilibrio dinámico entre los procesos que le aportan y le sustraen aminoácidos.
Los procesos que aportan aminoácidos son la absorción intestinal, el catabolismo de proteínas hísticas y la síntesis de aminoácidos. Y los que sustraen son la síntesis de proteínas, la síntesis de otros compuestos nitrogenados y el catabolismo de aminoácidos. A continuación explicaremos en qué consisten cada uno de estos procesos. La absorción intestinal constituye la fuente principal de ingreso de nitrógeno metabólicamente útil al organismo. La composición y cuantía de este aporte depende de la dieta. Generalmente, una dieta balanceada aporta al pool entre 70 y 100 gramos de aminoácidos al día. Otro proceso que aporta aminoácidos al pool es el catabolismo de proteínas hísticas, que consiste en la degradación de las proteínas de nuestro propio organismo, catalizado por enzimas proteolíticas. Muchas se localizan en los lisosomas y se han denominado genéricamente catexinas. En el citosol se ha detectado un complejo supramolecular de aproximadamente 1 millón de Daltons, denominado proteosoma, que provee una vía no lisosomal para la degradación de proteínas intracelulares. El catabolismo de proteínas hísticas está sometido a regulación. Resulta inhibido por diferentes aminoácidos y por la insulina. El glucagón y los glucocorticoides aceleran este proceso. Esta posibilidad de regulación tiene poder adaptativo en situaciones tales como el ayuno, la fiebre y otros. El catabolismo de proteínas hísticas aporta alrededor de 140 gramos de aminoácidos diariamente al pool en un individuo normal. La síntesis de aminoácidos ocurre a partir de sustancias precursoras provenientes de las vías metabólicas de glúcidos fundamentalmente. Aunque este proceso aporta aminoácidos al pool, tiene limitaciones, ya que, como veremos posteriormente, nuestro organismo no es capaz de sintetizar todos los aminoácidos, sino solo algunos de ellos. Ahora pasaremos a estudiar los procesos que sustraen aminoácidos del pool. La síntesis de proteínas sustrae aminoácidos del pool. Este proceso está sujeto a una estricta regulación genética. Para que se efectúe la misma, es necesario que todos los aminoácidos que componen las proteínas estén presentes en el pool en cantidades adecuadas. Otro de los procesos que sustraen aminoácidos del pool lo constituye la síntesis de otros compuestos nitrogenados, como los nucleótidos y los grupos hemo, que tienen como precursores a los aminoácidos. El catabolismo de los aminoácidos es otro de los procesos que sustrae aminoácidos del pool. Representa la vía de degradación de dichos compuestos con función fundamentalmente energética. Se utilizan cada día unos 70 gramos con estos fines, lo que cubre el 20% de las necesidades calóricas de un adulto normal. Este aporte puede incrementarse durante el ayuno y también de acuerdo con la composición de la dieta y el estado metabólico del organismo. A continuación, comenzaremos el estudio del metabolismo general de los aminoácidos. Por reacciones metabólicas generales de los aminoácidos, se entienden aquellas que son comunes a muchos de ellos o constituyen etapas significativas en el metabolismo de algunos de estos compuestos. Estas son la desaminación, la transaminación y la descarboxilación. A continuación comenzaremos el estudio de cada una de ellas. La desaminación es un proceso metabólico
en el cual, a partir de un aminoácido, se obtiene el cetoácido correspondiente y amoníaco. Cuando las enzimas que participan en este proceso requieren de cofactores de oxidorreducción, la reacción catalizada recibe el nombre de desaminación oxidativa. La principal enzima que cataliza la desaminación oxidativa es la L-glutámico deshidrogenasa, que como su nombre lo indica, es específica para el ácido glutámico. Se localiza en la matriz mitocondrial y su actividad resulta regulada por varios moduladores. Es activada por el ADP, el GDP y algunos aminoácidos, mientras que el ATP, el GTP, el NAT reducido y el fosfato de piridoxal la inhiben. El NAT reducido que se produce en la reacción puede ser reoxidado en la cadena respiratoria con el consiguiente rendimiento energético. Aunque la enzima es específica para el ácido glutámico, se considera una enzima central y clave en el metabolismo de los aminoácidos, ya que, como veremos, el grupo amino de otros aminoácidos puede ser incorporado al ácido glutámico y luego separarse en forma de amoníaco, por lo que esta enzima contribuye a la desaminación de otros aminoácidos. Otra reacción general es la transaminación, que consiste en la transferencia de un grupo amino desde un aminoácido hasta un cetoácido, de modo que se obtienen como productos el cetoácido correspondiente al aminoácido inicial y el aminoácido correspondiente al cetoácido inicial. Es importante señalar que en la transaminación no se obtiene amoníaco libre, ya que el grupo amino no se elimina, sino que se transfiere del aminoácido al cetoácido correspondiente. Las enzimas que catalizan estas reacciones se denominan transaminasas o aminotransferasas. Las transaminasas utilizan como cofactor al fosfato de piridoxal, que actúa como transportador del grupo amino entre los sustratos, alternando entre su forma aldehídica piridoxal y su forma aminada piridoxamina. Este compuesto es una vitamina del complejo B. Las transaminasas, como la mayoría de las enzimas, son intracelulares y su actividad en el plasma es muy baja en condiciones normales. Sin embargo, cuando ocurre lisis y muerte celular por cualquier causa, su concentración en el plasma aumenta, detectándose una actividad considerable. Este hecho permite que se emplee la determinación de la actividad de estas enzimas en plasma para diagnosticar y seguir la evolución de ciertas afecciones que transcurren con daño celular, específicamente en aquellas enfermedades que afectan órganos ricos en estas enzimas. En las enfermedades hepáticas, como la hepatitis viral y la cirrosis, hay un aumento considerable de la TGP, mientras que en el infarto del miocardio se eleva la TGO. Las reacciones de transaminación permiten transportar los grupos aminos de diferentes aminoácidos hacia el ácido alfa-cetoglutárico, formándose ácido glutámico, que es desaminado entonces por la L-glutámico deshidrogenasa, único sistema eficiente de separación del grupo amino de distintos aminoácidos en forma de amoníaco. Este proceso, donde se combinan la transaminación y la desaminación, se denomina transdesaminación. Finalmente, estudiaremos la descarboxilación, otra de las reacciones generales de los aminoácidos.
La descarboxilación es el proceso de separación del grupo carboxilo de los aminoácidos en forma de CO2. Esta da lugar a diferentes aminas, algunas de las cuales tienen gran importancia metabólica. Tal es el caso de la tiramina, derivada de la tirosina, y de la histamina, derivada de la histidina, la que ejerce efectos en determinados órganos en dependencia del tipo del receptor al cual se una. Las enzimas que catalizan estas reacciones se denominan descarboxilasas y tienen como cofactor al fosfato de piridoxal. Las bacterias de la flora intestinal normal poseen descarboxilasas que originan diferentes aminas a partir de los aminoácidos que no son absorbidos en el intestino. El catabolismo de los aminoácidos suele iniciarse con la separación del grupo amino en una de las reacciones ya estudiadas. A partir de ese momento, la cadena carbonada resultante sufre transformaciones hasta la obtención de un compuesto relacionado con las vías metabólicas de glúcidos o lípidos, a las cuales queda incorporado. A pesar de la diversidad estructural de los aminoácidos, sus rutas catabólicas convergen en unos pocos intermediarios. Los aminoácidos que se convierten en ácido pirúvico, ácido alfa-cetoglutárico, succinilcoenzima A, ácido fumárico y ácido oxalacético se denominan glucogénicos porque su metabolismo está relacionado con los glúcidos y su cadena carbonada puede ser convertida en glucosa por gluconeogénesis. Los aminoácidos que se convierten en acetoacetilcoenzima A se denominan cetogénicos porque su metabolismo se relaciona con los lípidos. Las vías metabólicas particulares de los diferentes aminoácidos son muy variadas. En ellas intervienen numerosas enzimas y eso trae como consecuencia que sean relativamente numerosos los errores congénitos que encontramos en el metabolismo de los aminoácidos. Se han descrito muchos, pero el más notable por su frecuencia y consecuencias es la fenilcetonuria u oligofrenia fenilpirúvica, resultado de la deficiencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa hepática. La deficiencia de esta enzima impide la conversión de fenilalanina en tirosina, reacción inicial de su catabolismo, lo que provoca aumento de la concentración de fenilalanina en todos los líquidos corporales. El aumento de la concentración de fenilalanina en los líquidos corporales estimula la acción de la enzima fenilalanina aminotransferasa que produce ácido fenilpirúvico y a partir de este fenilacético y feniláctico, cuya excreción provoca el olor característico. La fenilalanina inhibe a la tirosinasa y por eso disminuye la formación de melanina. Todo esto trae como consecuencia las manifestaciones clínicas que estudiaremos a continuación. Las manifestaciones clínicas de la fenilcetonuria en el niño no tratado se presentan hacia los 4 meses de vida, evidenciándose retraso en el crecimiento cerebral que puede conducir a la microcefalia. Posteriormente aparece el retraso mental de moderado a grave. Estos niños tienen la piel, los ojos y el pelo más claro que sus familiares, cierto olor a almizcle y tendencia a las lesiones cutáneas. Muchos tienen hipertonicidad o son hiperactivos. El diagnóstico debe hacerse alrededor de los 7 días de nacidos, pues antes los niveles de fenilalanina pueden ser normales. El mecanismo por el cual se produce el retraso mental es desconocido. La fenilcetonuria se transmite como un rasgo autosómico recesivo y su diagnóstico prenatal no es posible. El tratamiento está encaminado a evitar el retraso mental, para lo que se utiliza una dieta especial pobre en fenilalanina, que debe cumplirse rigurosamente hasta que se complete el desarrollo del sistema nervioso central. Otro aspecto del sumario es la síntesis de aminoácidos, que consiste en la formación de estos compuestos
a partir de precursores de bajo peso molecular no aminoacídicos. El proceso incluye en su etapa final la introducción de un grupo amino en un cetoácido homólogo del aminoácido que se sintetiza. Las cadenas carbonadas que dan origen a los aminoácidos se forman en procesos metabólicos conocidos como la glicólisis y el ciclo de Krebs. Así se originan el ácido pirúvico, que se utiliza en la síntesis de alanina, el oxalacético en la de ácido aspartico y el alfa-cetoglutárico en la de ácido glutámico, así como otros cetoácidos que son utilizados en la formación de algunos aminoácidos. En los organismos superiores, este proceso tiene limitaciones por la imposibilidad de sintetizar las cadenas carbonadas de los cetoácidos correspondientes a determinados aminoácidos, los cuales no pueden ser obtenidos de esa forma y tienen que adquirirse a través de la dieta. Esta situación ha conducido a clasificar los aminoácidos en esenciales y no esenciales, siendo los primeros aquellos que el organismo no puede sintetizar y que tiene que adquirir a través de la dieta. En la diapositiva se relacionan los mismos. Estos aminoácidos tienen una gran importancia nutricional, ya que su presencia en las proteínas es uno de los determinantes de su valor biológico. Se denomina valor biológico de una proteína al grado de eficiencia de la misma para satisfacer las necesidades del organismo. Es determinante para el valor biológico de una proteína su contenido en aminoácidos esenciales. Otro elemento a tener en cuenta es la digestibilidad, que es el grado en que la misma es absorbida en el proceso digestivo. Existen diferentes métodos para determinar el valor biológico de una proteína. Entre ellos se encuentra el score o cómputo, que consiste en la comparación de una proteína a la cual se le quiere determinar su valor biológico con una proteína de referencia adoptada como patrón por un comité de expertos de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Esta proteína se ha preparado teniendo en cuenta los requerimientos de los diferentes aminoácidos en los seres humanos. En primer lugar, se analiza si cada uno de los aminoácidos esenciales en la proteína investigada se encuentra en cantidad igual o superior a la indicada en la proteína de referencia. De ser así, se considera a la proteína como completa y se le confiere el cómputo de 100%. En esta diapositiva se muestra la comparación entre dos proteínas según el método del cómputo o score. Como se observa, en la albúmina del huevo, todos los aminoácidos esenciales se encuentran en cantidades superiores a los de la proteína patrón, por lo que es una proteína completa y su cómputo o score es de 100%. La gluteína, sin embargo, presenta 3 aminoácidos en cantidad inferior a los requerimientos. La lisina es el primer limitante por presentar el menor cociente, 17,1 contra 55, que es igual a 0,31, lo que multiplicado por 100 da el valor biológico de 31%. Ejemplos de proteínas de alto valor biológico son las de la leche, la carne, el huevo y el pescado, que son ricas en aminoácidos esenciales y además el organismo cuenta con las enzimas necesarias para su digestión. A continuación estudiaremos 2 ejemplos de enfermedades frecuentes en países del tercer mundo producidas por deficiencias en la ingestión de proteínas, de calorías o de ambas. El kwashiorkor es una enfermedad nutricional caracterizada por un retardo marcado del crecimiento, anemia, hipoproteinemia, frecuentemente acompañada de edema e infiltración grasa del hígado, seguida de fibrosis. A menudo se observa atrofia acinar del páncreas, diarreas y esteatorrea. La pérdida de las secreciones pancreáticas impide la utilización de las escasas cantidades de proteína de la dieta,
lo cual agrava el déficit proteínico. El daño renal presente incrementa la eliminación de los aminoácidos por la orina. Puede existir una deficiencia de vitamina A que conduce a la ceguera. Esta enfermedad se presenta en niños que consumen casi exclusivamente glúcidos, alimentos que contienen almidón y muy poca proteína. Los síntomas responden adecuadamente a la terapéutica de una dieta rica en proteínas de alta calidad. Estos niños son susceptibles a padecer infecciones y pueden morir como consecuencia de ellas. La otra enfermedad carencial es el marasmo, producida por una alimentación pobre en proteínas y contenido energético, en la que predomina la deficiencia calórica. Aunque puede presentarse a cualquier edad, es más frecuente que aparezca en el primer año de vida, como consecuencia de una lactancia prolongada sin suplemento de otros alimentos. Se observa pérdida de peso y disminución considerable del tejido subcutáneo, muscular y adiposo. El tratamiento es básicamente la dieta que garantice el aporte calórico adecuado. Conclusiones. La principal fuente de nitrógeno metabólicamente útil para nuestro organismo son los aminoácidos contenidos en las proteínas. La cantidad y concentración de los aminoácidos del pool es biológicamente constante y sus variaciones se producen dentro de límites estrechos. Las reacciones generales de los aminoácidos son la desaminación, la transaminación y la descarboxilación. Los aminoácidos esenciales no pueden ser sintetizados y deben ser adquiridos por la dieta. La fenilcetonuria se produce por una deficiencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa hepática y su principal manifestación es el retardo mental. El kwashiorkor se produce por una deficiencia de proteínas en la dieta, mientras que el marasmo por deficiencia proteico-calórica, pero sobre todo calórica. En nuestra actividad orientamos el estudio del metabolismo de los compuestos nitrogenados, donde desempeña un papel fundamental el hígado como órgano central donde ocurren las reacciones metabólicas generales de los aminoácidos. Como consecuencia del metabolismo de estos compuestos se produce amoníaco, compuesto tóxico para el organismo. Cuando existe daño hepático, se produce acumulación de toxinas como el amoníaco, que produce disfunción cerebral y manifestaciones que van desde cambios de conducta e irritabilidad hasta desorientación, confusión y descerebración, estado que se conoce como encefalopatía hepática. Estos contenidos se abordarán en nuestra próxima actividad orientadora. Saludos a todos, queridos estudiantes y profesores. En la imagen están observando la estructura de dos aminoácidos. El metabolismo de estos compuestos fue estudiado en la clase anterior. Una de sus reacciones generales es la desaminación, donde se obtiene amoníaco, sustancia altamente tóxica para el organismo. En la actividad de hoy abordaremos el estudio de los mecanismos para su eliminación, el papel central de los aminoácidos en el metabolismo y algunos aspectos de la integración general del mismo. Al culminar esta actividad de orientación,
deben explicar los procesos de eliminación del amoníaco, teniendo en cuenta sus características generales, importancia y las consecuencias de sus alteraciones, así como el papel central de los aminoácidos en el metabolismo. Además, podrá interpretar la integración general del metabolismo a través de los vínculos que se establecen entre sus áreas. El metabolismo de los aminoácidos y de otros compuestos nitrogenados de bajo peso molecular origina grandes cantidades de amoníaco. Existen tres orígenes del amoníaco en nuestro organismo: la desaminación oxidativa, catalizada por la enzima L-glutámico deshidrogenasa, otras desaminaciones y las desaminasas y ureasas bacterianas del intestino. Estas últimas deben revisarlas en su libro de texto, pues tienen relación con las alteraciones metabólicas que se presentan en la encefalopatía hepática que estudiaremos más adelante. El amoníaco puede ser reincorporado al metabolismo mediante la síntesis de aminoácidos no esenciales y otros procesos, pero como su producción supera las posibilidades de utilización por estas vías, una gran parte del amoníaco se elimina del organismo por excreción urinaria. El amoníaco es una sustancia tóxica cuyo aumento en sangre y los tejidos puede causar lesiones, especialmente en el tejido nervioso. De ahí la importancia de una eliminación eficaz, lo que estudiaremos a continuación. Existen dos mecanismos en el organismo para la eliminación del amoníaco: la excreción renal y la síntesis y excreción de urea. Vamos a referirnos a la excreción renal. El riñón es capaz de eliminar amoníaco por la orina en forma de sales de amonio. En este órgano, el amoníaco se combina con iones de hidrógeno formando amonio, que se excreta combinado con diferentes iones. Como la excreción urinaria de sales de amonio consume iones de hidrógeno, estas reacciones están en dependencia de los mecanismos renales de regulación del pH sanguíneo, lo cual impone un límite a las cantidades de amoníaco que pueden ser eliminadas por esta vía y que procede de las reacciones metabólicas del riñón. Para la excreción del amoníaco producido en los tejidos extrarrenales se utiliza el mecanismo de transporte de la glutamina que veremos a continuación. La glutamina se sintetiza en los tejidos extrarrenales a partir del ácido glutámico más amoníaco, reacción catalizada por la enzima glutamina sintetasa. La reacción consume ATP y requiere de iones magnesio. La glutamina viaja por la sangre y es captada por el riñón. En este órgano es hidrolizada por la enzima glutaminasa, liberando amoníaco que se excreta en forma de sales de amonio. Aproximadamente el 60% de las sales de amonio que aparecen en la orina se originan de la hidrólisis de la glutamina. Sin embargo, el mecanismo más eficaz para la eliminación del amoníaco es la ureogénesis. La ureogénesis es el proceso de síntesis y excreción de urea, que tiene gran importancia ya que su funcionamiento no depende de las variaciones en el equilibrio ácido básico que imponen limitaciones a la excreción renal del amoníaco en forma de sales de amonio. Y además, la urea, a diferencia del amoníaco, es un compuesto de muy baja toxicidad. Los animales que excretan urea como principal forma de eliminación del amoníaco son ureotélicos, entre ellos el hombre y la mayor parte de los vertebrados terrestres. La síntesis de urea se lleva a cabo en el hígado y desde este órgano alcanza el riñón, donde resulta eliminada por medio de la orina. Por esta vía, un ser humano elimina entre 25 y 30 gramos de urea. Este compuesto representa el 90% de las sustancias nitrogenadas urinarias. La principal fuente de amoníaco para la síntesis de urea es el nitrógeno de los aminoácidos. De ahí que su excreción experimente variaciones en dependencia de la ingestión de proteínas de cada sujeto. Estudiaremos a continuación
las reacciones de esta vía metabólica. Mediante la ureogénesis, 2 moléculas de amoníaco y una de CO2 son convertidas en urea, como pueden observar en la reacción global. La biosíntesis de urea comienza con la formación del compuesto carbamilfosfato, reacción en la cual el amoníaco se une al CO2 consumiendo 2 enlaces ricos en energía del ATP. Esta reacción es catalizada por la enzima carbamilfosfato sintetasa 1, que es mitocondrial y utiliza amoníaco. Hay otra enzima carbamilfosfato sintetasa 2 que se localiza en el citoplasma, utiliza glutamina y participa en la síntesis de nucleótidos. En esta reacción se produce citrulina a partir de carbamilfosfato y el aminoácido ornitina, catalizada por la enzima ornitina transcarbamilasa, que también se localiza en la matriz mitocondrial. La citrulina formada abandona la mitocondria, ya que el resto de las reacciones tienen lugar en el citosol. La siguiente reacción consiste en la incorporación del segundo grupo nitrogenado alimentador del ciclo a partir del ácido aspartico, el que se une con la citrulina. Se obtiene ácido arginino succínico por la acción de la enzima arginino succínico sintetasa. Esta reacción también requiere de aporte energético. En este caso se consume el equivalente de 2 enlaces ricos en energía, pues el pirofosfato liberado resulta hidrolizado por pirofosfatasas, lo cual tiene un efecto impulsor sobre la totalidad de la secuencia de reacciones. A continuación, el ácido arginino succínico es escindido por la enzima arginino succínico liasa, formándose arginina y ácido fumárico. La formación de ácido fumárico en esta reacción posibilita un aporte continuo de grupos amino a la ureogénesis, ya que en el ciclo de Krebs este se convierte en ácido oxalacético, el cual por transaminación se convierte nuevamente en aspartico, que se incorpora a la ureogénesis. La última reacción es la hidrólisis de la arginina, por acción de la enzima arginasa. Esta enzima está presente solamente en el hígado, donde tiene una elevada actividad. Los productos de esta reacción son la urea, metabolito final de la ureogénesis, y la ornitina, que reinicia el ciclo. Para recomenzar las reacciones del ciclo, la ornitina debe pasar del citosol a la matriz mitocondrial, donde puede reaccionar nuevamente con el carbamilfosfato. La síntesis de una molécula de urea consume 4 enlaces ricos en energía, lo que constituye el costo metabólico de la conversión del amoníaco altamente tóxico en urea. En esta diapositiva se observa el esquema general de la ureogénesis. El amoníaco producido en la desaminación oxidativa del ácido glutámico por la L-glutámico deshidrogenasa se incorpora a través del carbamilfosfato. Los aminoácidos que no se desaminan a través de la L-glutámico deshidrogenasa se transaminan con el ácido oxalacético, el cual se convierte en ácido aspartico que incorpora los grupos amino al ciclo mediante su unión con la citrulina. El producto final de esta vía metabólica es la urea. Siendo la ureogénesis un proceso hepático, el daño de este órgano provoca acumulación de amoníaco. Como se observa, la formación de ácido fumárico en la ureogénesis posibilita un aporte continuo de grupos amino, ya que en el ciclo de Krebs este se convierte en ácido oxalacético, el cual por transaminación forma nuevamente ácido aspartico, que se incorpora al ciclo de la urea. Esto ya se estudió en la reacción catalizada por la enzima arginino succínico liasa. Los pacientes con una afección hepática aguda o crónica pueden presentar encefalopatía metabólica,
caracterizada por trastornos variables de conciencia, alteraciones psíquicas, temblor con hiperreflexia, aumento del tono muscular y un mal aliento típico. Explicaremos a continuación la secuencia de eventos provocada por la afectación de la capacidad funcional del hígado y que trae como consecuencia la encefalopatía hepática. Al afectarse la capacidad funcional del hígado, se deprime la ureogénesis, proceso fundamentalmente hepático, lo que provoca el aumento de la concentración plasmática de amoníaco, sustancia altamente tóxica para el sistema nervioso. Las células nerviosas combinan el amoníaco con el ácido glutámico para formar glutamina, que abandona las neuronas utilizando un transportador de membrana. Esto ocasiona la disminución de la concentración de ácido glutámico en la célula, por lo que el ácido alfa-cetoglutarico del ciclo de Krebs se transforma en ácido glutámico, con lo cual sigue la formación de glutamina. La disponibilidad de ácido alfa-cetoglutarico disminuye, lo que deprime el ciclo de Krebs, provocando disminución del aporte energético. Este es uno de los factores que provoca los trastornos de conciencia. Otro aspecto a tener en cuenta es que la disminución de la degradación hepática de la insulina aumenta su concentración plasmática. Debido al hiperinsulinismo, aumenta la entrada de aminoácidos de cadena ramificada al músculo, con lo cual disminuye su concentración en sangre. Los aminoácidos de cadena ramificada y los aromáticos utilizan el mismo transportador de la glutamina para abandonar las células nerviosas, por lo que al disminuir la concentración de los de cadena ramificada, se produce un aumento de la entrada de los aminoácidos aromáticos a la célula nerviosa, que son utilizados en la síntesis de falsos neurotransmisores. La insuficiencia hepática produce además hipoglicemia y poca disponibilidad de ácido glutámico en las neuronas para la síntesis del ácido gamma-aminobutírico, principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. El trastorno en la síntesis de neurotransmisores, la hipoglicemia y la depresión de ácido gamma-aminobutírico explican las manifestaciones neurológicas que se presentan en este cuadro. A continuación orientaremos otro aspecto del sumario referido al papel central de los aminoácidos en el metabolismo. Los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular se caracterizan por su riqueza metabólica, expresada por las numerosas relaciones que se establecen entre los propios compuestos nitrogenados y otros metabolitos. Si bien todos los aminoácidos participan en las vías del metabolismo nitrogenado, algunos de ellos tienen un papel destacado, por lo que se les denomina aminoácidos claves. A continuación relacionaremos los mismos y mencionaremos los procesos donde participan. El ácido glutámico participa en las reacciones de separación del nitrógeno de los aminoácidos, transaminación y desaminación, en el transporte de nitrógeno a través de la sangre por su conversión reversible en glutamina y en la síntesis de neurotransmisores. Su cetoácido homólogo, el ácido alfa-cetoglutárico, es un intermediario del ciclo de Krebs. Su derivado, el ácido N-acetilglutámico, interviene en el proceso de la ureogénesis. El ácido aspartico participa activamente en reacciones de transaminación, en la síntesis de nucleótidos y en la incorporación de nitrógeno al ciclo de la urea. Su cetoácido homólogo, el ácido oxalacético, es un intermediario del ciclo de Krebs. La glicina participa en la síntesis de porfirinas, síntesis de creatina y en la síntesis de nucleótidos. La alanina participa en reacciones de transaminación
y en la vinculación metabólica entre hígado y músculo llamado ciclo de Cahill. Su cetoácido homólogo, el ácido pirúvico, es un intermediario del metabolismo glucídico. La glutamina participa en la síntesis de nucleótidos y en el transporte de nitrógeno a través de la sangre mediante su conversión en ácido glutámico. Otro aminoácido clave es la metionina, cuyo derivado, la S-adenosilmetionina, constituye el llamado metilo activo, que participa en reacciones de metilación. Por su parte, la fenilalanina es el precursor de hormonas y pigmentos cutáneos. La serina forma parte de algunos lípidos, participa en la síntesis de neurotransmisores y la síntesis de esfingosina, mientras que la arginina es un intermediario de la síntesis de urea y participa en la síntesis de creatina. Hasta aquí hemos estudiado las vías metabólicas de glúcidos, lípidos y compuestos nitrogenados. La integración de su funcionamiento garantiza el mantenimiento de la homeostasia. Para que esto sea posible, es necesaria la existencia de mecanismos que permitan el funcionamiento armónico, coordinado y concatenado de estos procesos, es decir, que a pesar de la diversidad de sus partes componentes, el metabolismo constituye un todo único. Esta integración se manifiesta en forma de metabolitos de encrucijada, confluencia en metabolito y confluencia en vía metabólica. Los metabolitos de encrucijada son aquellos que constituyen elementos integradores dentro de su área metabólica, por ejemplo, la glucosa 6-fosfato como metabolito central de los glúcidos y la acetilcoenzima A como el de los lípidos. Recuerden que las relaciones metabólicas de estos compuestos fueron estudiadas en actividades anteriores. Revisen las orientaciones para su estudio. Los metabolitos de confluencia son aquellos que relacionan vías metabólicas de diferentes áreas del metabolismo. Dentro de este grupo tenemos el ácido pirúvico. Este se origina a partir de glúcidos y proteínas, transformándose en glúcidos, lípidos y aminoácidos. En consecuencia, es un compuesto sobresaliente desde el punto de vista de la integración del metabolismo. Deben profundizar este contenido de acuerdo a las orientaciones del CD de la asignatura y del profesor. Otra forma en que se concreta de manera evidente la integración del metabolismo es la confluencia en vía o secuencia metabólica. La vía integradora por excelencia es la que observan en la diapositiva, el ciclo de Krebs. En este confluyen los procesos catabólicos de glúcidos, lípidos y aminoácidos, pero al mismo tiempo de él parten intermediarios hacia varias vías metabólicas, como el ácido cítrico para la síntesis de ácidos grasos, el succinil-CoA a la formación de porfirinas, el ácido alfa-acetoglutárico a la formación de glutámico y el ácido málico y oxalacético a la formación de glucosa y ácido aspartico respectivamente. Hay algunos metabolitos como el ácido glutámico y el ácido aspartico que son intermediarios tanto de la síntesis como de la degradación de compuestos a través del ciclo. Además de las formas de integración estudiadas anteriormente, existen numerosos compuestos que vinculan las diferentes áreas del metabolismo. En el metabolismo de los glúcidos, por ejemplo, la cadena hidrocarbonatada de numerosos aminoácidos puede ser convertida en glucosa y otros glúcidos a través de la formación de ácido pirúvico y de intermediarios del ciclo de Krebs. La relación inversa solo es posible en caso de aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos también aportan el nitrógeno a algunos glúcidos nitrogenados. Deben estudiar estos contenidos según las orientaciones del CD de la asignatura y las de tu profesor. Un derivado glucídico, el ácido glucurónico, interviene en la eliminación de productos de excreción del metabolismo nitrogenado.
la cadena carbonada de los aminoácidos puede ser convertida en ácidos grasos y otros compuestos lipídicos. Ello es más evidente en el caso de los aminoácidos cetogénicos. Algunos aminoácidos participan en la síntesis de lípidos nitrogenados, como la serina, en la formación de esfingosina y cefalinas. En general, los lípidos no pueden ser convertidos en aminoácidos. Hasta aquí hemos visto el papel que juegan los aminoácidos en la integración del metabolismo. Ahora pasaremos a estudiar el papel del hígado en esta integración. El hígado desempeña un papel importante en la regulación de las concentraciones plasmáticas de varias sustancias, ya que al ser absorbidas en el intestino, pasan primero a través de él, antes de alcanzar la circulación general. El hepatocito posee además una amplia dotación de enzimas que actúan de manera específica sobre diferentes compuestos, como es el caso de la glucoquinasa y la glucosa 6-fosfatasa, que participan activamente en el control de la glicemia. El hígado se interrelaciona con múltiples órganos intercambiando sustancias, como se demuestra en el caso del ciclo de Cori y Cahill, y en enfermedades que verás posteriormente. El hígado ocupa un lugar central en el metabolismo nitrogenado, ya que hay procesos que ocurren con marcada intensidad o son exclusivamente hepáticos. Como ejemplo tenemos la transaminación, desaminación, el catabolismo de aminoácidos, la síntesis de proteínas, la gluconeogénesis, la ureogénesis, la síntesis de nucleótidos y de porfirinas y la excreción de bilirrubina. Es importante destacar la relación entre el hígado y el músculo. El hígado se comporta como un exportador de creatina al músculo. Durante el ayuno y el ejercicio prolongado, el músculo libera hacia la sangre cantidades considerables de alanina, la cual en el hígado se convierte en ácido pirúvico y posteriormente en glucosa por gluconeogénesis. La glucosa es liberada por el hígado hacia la sangre, lo que permite que sea utilizada como fuente de energía por el músculo y, lo que es más importante aún, por el cerebro. Estas relaciones se conocen como ciclo de la alanina o ciclo de Cahill. Como conclusiones de esta actividad tenemos que el amoníaco es una sustancia altamente tóxica, sobre todo para el tejido nervioso. La ureogénesis es el mecanismo más eficiente con que cuenta el organismo para la eliminación del amoníaco. La inhibición del ciclo de Krebs, la hipoglicemia, la depresión de ácido gamma-aminobutírico y la formación de falsos neurotransmisores explican las alteraciones neurológicas de la encefalopatía hepática. Los aminoácidos desempeñan un papel central en el metabolismo nitrogenado, al participar de forma destacada en la mayoría de sus vías metabólicas. La integración del metabolismo se manifiesta en tres formas fundamentales, que son metabolitos de encrucijada, metabolito de confluencia y confluencia en vías metabólicas. El hígado desempeña un importante papel central en la regulación del metabolismo. Hasta aquí hemos estudiado las características generales del metabolismo. Observamos que varias hormonas intervienen en la regulación de procesos metabólicos. A partir de nuestra próxima actividad orientadora, comenzaremos el estudio de las características morfofuncionales del sistema endocrino.